No te escuché bien. Si tú quieres, confírmame que me estén oyendo bien. Sí, se te escucha bien. Ya puedes comenzar. Bien, entonces, buen día a todos. Vamos a dar inicio a la semana con este tema interesante del síndrome cardiorrenal, dado por un servidor, Demian Rodríguez Narúbina, de Nefrología de CELIMAT. Cuando hablamos de esta patología, tenemos de interés y particularidad que es, como dice, un síndrome, o sea, un conjunto de síndromes, de signos y síntomas, que apenas tenemos 2 décadas, realmente un poco menos de 2 décadas, que se está describiendo, que ha cambiado un poco en cuanto a su definición y su investigación. Bien, es cierto que le voy a mostrar también una serie de estudios que, a pesar de que no son directamente del síndrome como tal, sí se toman como subrogados, y lo que nosotros esperaríamos ver es en un futuro una mejor calidad de estudios. Entonces, como siempre hacemos con nuestras presentaciones, estas son las cosas que nosotros más queremos que se le queden a ustedes en sus cabezas, principalmente una definición de la patología como tal, algo de epidemiología, clasificación, diagnóstico, fisiopatología, tratamiento, prevención, pronóstico y bibliografía como tal. En el primer punto que vamos a ver como introducción y definición, vemos como le describo aquí, que en el 2004 un grupo de investigadores del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre definió en ese entonces síndrome cardiorrenal como un estado en el que el tratamiento para aliviar los síntomas en la insuficiencia cardíaca se ve limitado por un empeoramiento de la función renal. Eso fue en aquel entonces. Ya un poco más reciente, por lo menos casi 6 años después, Ronco, quien ha tomado el mayor poder en cuanto a la enfermedad como tal, y sus colaboradores han propuesto que se amplíe la definición con objeto de resaltar el carácter complejo y bidireccional de las interacciones fisiopatológicas entre ambos órganos. Aquí nosotros vamos a ver como protagonistas corazón y riñones. Y vamos a ver que una definición más acorde a nuestra época es que el síndrome cardiorrenal es una disfunción aguda o crónica que puede ser del corazón o de los riñones que pueden inducir una disfunción aguda o crónica en el otro órgano. Además, tanto la función cardíaca como la renal pueden verse afectadas por un trastorno sistémico, ya sea agudo o crónico. Existe una serie de interacciones importantes entre ambas enfermedades de ambos órganos, y la importancia de esto lo vamos a ver por lo siguiente. Ustedes saben que hoy en día, en cuanto a calidad de estudios y todo, la mortalidad es un punto primario que se evalúa en casi su mayoría. Y vamos a ver que la mortalidad aumenta en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una tasa de filtración glomerular reducida. Y viceversa, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica e insuficiencia cardíaca. Y la enfermedad cardiovascular es responsable de hasta el 50% de las pacientes, de las muertes en pacientes que tengan una insuficiencia renal establecida. Para entender un poco la epidemiología y el alcance del problema al cual nosotros nos estamos enfrentando, es ver que la prevalencia de la insuficiencia renal de moderada a grave, ya no sea una tasa de filtración que esté por debajo de 60 mililitros minutos, es de aproximadamente de un 30 a un 60% en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. En este gran estudio, el ADIR, que vamos a ver que es un registro nacional de cardiología, se incluyó más de 105.000 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada, donde un 21% de estos tenían el antecedente personal de insuficiencia renal, un 21% tenía una creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro y un 9% tenía una creatinina mayor de 3 miligramos por decilitro. McAllister también y sus colaboradores observaron que solamente el 17% de 754 pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca presentaban un clearance mayor de 90%, y en su cohorte el 39% de los pacientes con NIHA 4 y el 31% de los pacientes con NIHA 3 presentaban un clearance por debajo de 30 mililitros minuto. La disfunción renal es uno de los factores entonces de riesgo independiente más importantes para la evolución y la mortalidad por todas las causas en insuficiencia cardíaca.
El filtrado glomerular parece ser un predictor de mortalidad más potente que la FEBI y la clase NIHA del mismo. Nosotros debemos saber entender también que las guías de cardiología, principalmente en la hipertensión, no es sino hasta el 2017 que le da una mayor importancia en la enfermedad renal crónica, en donde cuando se evalúa riesgo cardiovascular del paciente, nosotros vamos a ver que todo paciente, solamente por ser catalogado como enfermedad renal crónica, así como el paciente ser diabético, automáticamente cae como un paciente de alto riesgo como enfermedad cardiovascular. Y entonces estos son pacientes típicos para empezar a partir ya tener 2 medicaciones antihipertensivas, pero como les digo, esto es solamente a partir del 2017, o sea que la importancia y el impacto de la enfermedad renal crónica sobre la función cardíaca se está dando más como importancia ahora. Vamos a ver que cambios de creatinina mayores a 0.3 miligramos por decilitro se han asociado a un aumento de mortalidad y hospitalización prolongada. Tanto la creatinina elevada al ingreso como su empeoramiento durante la hospitalización predicen una hospitalización prolongada, también el reingreso hospitalario un 33% y la muerte un 67%. La clasificación que nosotros vamos a ver ahora, que la vamos a desglosar un poquito más en las próximas diapositivas, vamos a ver que tenemos 5 clases de síndrome cardiorrenal. Síndrome cardiorrenal tipo 1, que es aquel en donde la insuficiencia cardíaca aguda produce una lesión renal aguda, por eso se llama síndrome cardiorrenal agudo. El síndrome cardiorrenal tipo 2, que generalmente es el crónico, en donde una disfunción cardíaca crónica puede causar una enfermedad renal crónica. El tipo 3, que a veces Ronco también le tiene como nomenclatura el síndrome renocardíaco agudo, es aquel donde hay una disfunción aguda renal que lleva una disfunción aguda cardíaca. Y el tipo 4 es aquel que, independientemente del origen de la enfermedad renal crónica, este puede contribuir a una disfunción cardíaca también crónica. Y el tipo 5 se conoce también como síndrome cardiorrenal mixto, en donde vamos a ver trastornos sistémicos, ya sean agudos o crónicos, que afectan a ambos órganos. Cuando nos referimos al tipo 1, debemos entender que a pesar de que siempre se hace alusión a una insuficiencia cardíaca, generalmente nosotros vamos a ver que puede ser también asociado a un síndrome coronario agudo como tal. Vamos a ver que dentro de la fisiopatología, que ha evolucionado un poco con los años, existen múltiples cosas que pueden llevar a síndrome cardiorrenal. Más adelante lo vamos a ver aún mejor, pero aquí ustedes están viendo que puede haber un daño hemodinámico dependiendo del grado de disfunción cardíaca. Podemos ver también que las drogas exógenas pueden ser un factor importante para el manejo de la falla cardíaca. Vamos a ver que también la diuresis y la natriuresis va a ser inefectiva, y también tenemos daño inmunomediado y humoral que lleva al fallo renal agudo. Esto es bastante importante porque se ha visto también en estudios donde el paciente que hace, por ejemplo, un síndrome coronario agudo, se ha llevado a hemodinamia o no, se ha visto que hasta un 25% de los pacientes tienen algún grado de disfunción renal. Y esto impacta importantemente en la mortalidad y en la hospitalización del paciente. Cuando hablamos de síndrome cardiorrenal tipo 2, recordando que es aquel donde hay una disfunción cardíaca crónica que lleva a una insuficiencia renal también crónica, vamos a ver que tiene también múltiples génesis, múltiples vías fisiopatológicas. Generalmente nunca es una sola que vamos a identificar, donde lo que más se destaca inicialmente es un bajo gasto cardíaco que podría llevar a una hipoperfusión renal. Vamos a ver también inflamación subclínica en estos pacientes y una aterosclerosis acelerada. Hay muchos autores que establecen que esta disfunción renal o empeoramiento en la función renal, como aparece en varios textos, va de la mano de nosotros entender un daño vascular crónico que han tenido estos pacientes. En cuanto a la parte de la inflamación, sí puedo agregar, quizás, vamos a decir así, por corta experiencia, que el grado de inflamación es muy importante en estos pacientes. De los pocos casos de síndrome cardiorrenal tipo 2 que hemos podido evidenciar, estos pacientes hemos podido ver que tienen, por ejemplo, niveles de ácido úrico muy elevados, y esto también se asocia a enfermedades crónicas que tienen tiempo y a su estado de inflamación. Con el tiempo y el daño neuromoral que estos pacientes tienen, vamos a ver que también hay un incremento de la resistencia renal vascular, que aunque lo vamos a ver mejor más adelante,
Ya nosotros sabemos que hay mayores descargas adrenérgicas, también hay mayor cantidad de activación del eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también una mayor cantidad de circulación de lo que es la hormona antidiurética vasopresina. El tipo 3, que es el que podríamos llamar el síndrome renocardíaco agudo, en este vamos a ver que lo que ocurre usualmente es una insuficiencia renal aguda, un fallo renal agudo de cualquier origen. Puede haber también una glomerulonefritis y conlleva a lo que puede ser una disfunción cardíaca aguda. Aquí les pone como unos factores la caída del GFR, que eso puede, dependiendo del grado de la caída, puede generar varios problemas. Si es muy importante, que conlleva incluso a una disminución de lo que es la diuresis, vamos a ver que va a haber un aumento de la expansión de volumen y esto podría llevar a un edema agudo del pulmón. Hay activación simpática y también activación del eje de renina-angiotensina-aldosterona, lo que conlleva una mayor vasoconstricción y la disfunción cardíaca, como debemos tener bien pendiente, no solamente como tal lleva insuficiencia cardíaca, sino que como ya vimos puede producir edema agudo del pulmón y por los trastornos electrolíticos pudiese producir también alguna arritmia particular. Sabemos que la hipercalemia en un fallo renal agudo puede degenerar en cualquier tipo de trastorno y también los desequilibrios ácido-base son bastante importantes. En clases anteriores hemos hablado y explicado la importancia de la acidosis metabólica que se puede producir y cómo esta puede impactar en lo que es la contractilidad del miocito. El tipo 4, que este es más bien un síndrome renocardíaco crónico, vamos a ver que nosotros podemos tener una enfermedad renal crónica de cualquier origen y aquí se le pone, por ejemplo, factores de riesgo adquiridos dependiendo de la nefropatía primaria. Ustedes saben que muchas nefropatías primarias, principalmente que son glomerulares, pueden desencadenar trastornos hasta embólicos y pueden causar este tipo de daño. La enfermedad renal crónica, independientemente de si el paciente está en una terapia dialítica o no, cada vez se habla más del impacto que tiene la anemia sobre el desarrollo de una insuficiencia cardíaca crónica, las toxinas urémicas acumuladas y las anormalidades calcio-fósforo. Esto es algo muy importante manejar, precisamente por el hecho de que estas anormalidades del calcio-fósforo se relacionan bastante con las calcificaciones vasculares y los problemas de circulación que pueda tener el paciente. El estatus nutricional y el BMI del paciente es muy importante, al igual que vigilar el estado de sobrehidratación del mismo. Y una vez más, como es algo bidireccional, la inflamación crónica como enfermedad renal crónica puede también desencadenar un daño cardíaco. Entonces, todo esto lo vamos a ver un poquito mejor más adelante. El síndrome cardíaco tipo 5, que como ya pueden ver aquí, son trastornos sistémicos. Muchos describen que pueden ser trastornos sistémicos crónicos, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes mellitus, que puede conllevar a daño al mismo tiempo a ambos órganos, y también trastornos que sean agudos, donde el que más se toma como ejemplo es, por ejemplo, la sepsis, que sabemos que la sepsis, aquel paciente que ya lleva a una unidad de cuidado intensivo, hasta el 50% de los pacientes llegan a tener una falla renal aguda y un poquito más dependiendo de las series, y por ende tener fallo cardíaco o algún trastorno cardíaco como arritmia también, secundario o a la parte renal o simplemente por el metabolismo alterado que tiene de generar un cambio cardíaco directamente, no necesariamente por la vía renal. El diagnóstico de la enfermedad como tal no es un diagnóstico más bien de exclusión. Nosotros no vamos a tener una prueba particular que me vaya a decir que el paciente tiene un síndrome cardiorrenal. Sin embargo, lo más evidente que nosotros vamos a ver es que estos pacientes tienen una caída en la tasa de filtración glomerular o un aumento de los niveles séricos de creatinina. La pregunta es si es, por ejemplo, si un paciente tiene enfermedad renal crónica conocida, no pudiese tener un síndrome cardiorrenal, y la verdad es que sí. O sea, un paciente puede tener una condición renal de base estable y posteriormente degenerar en una agudización de su falla renal y ser un síndrome cardiorrenal. Uno se auxilia bastante de lo que es el examen general de orina, porque
examen de orina habitual de un síndrome cardiorrenal no tiene ningún hallazgo particular. Sin embargo, hay muchas patologías que hay que tener pendientes que también cursan con un examen de orina normal, como por ejemplo una nefroesclerosis o una obstrucción urinaria. La relación Boone-creatinina es algo importante a tener en cuenta porque nosotros sabemos que esto nos ayuda para nosotros ver si el origen, la génesis de la falla renal es prerrenal o es intrarrenal. Una relación Boone-creatinina por encima de 20 generalmente nos traduce que el fallo es prerrenal. Específicamente hablando del tipo 1 y tipo 2, vamos a ver que la falla cardíaca per se descompensada es uno de los orígenes de una falla prerrenal. Sin embargo, algo interesante que nosotros vamos a ver y que hay que entender es que precisamente por la activación neurohumoral que tienen los pacientes con falla cardíaca, va a haber una gran cantidad de angiotensina 2 circulante y una gran cantidad también de la hormona vasopresina. Esta hormona vasopresina en gran cantidad circulante puede impactar, primero, número uno, en que el paciente tenga una mayor sobrecarga de volumen particular y también recordar algo fisiológico importante en este caso, que es que los transportadores de urea a nivel medular, vamos a ver que tienen los transportadores que son los UTA1. Los UTA1 son estimulados también por la vasopresina y hasta un 70% de la urea que se reabsorbe es gracias a esta hormona. Entonces, vamos a ver que los pacientes con una falla cardíaca descompensada no solo reabsorben una gran cantidad de agua, sino que también reabsorben una gran cantidad de urea. Por eso es que cuando nosotros estamos ante un síndrome cardiorrenal tipo 1 y tipo 2 principalmente, vamos a ver que estos pacientes tienen una relación Boone-creatinina bastante elevada y vamos a ver una gran cantidad de Boone con relación a la creatinina. Y esto también va a tener algo importante con relación a tratamientos nuevos que vamos a comentar más adelante. El sodio urinario es algo que es bastante importante, principalmente porque si nosotros encontramos al paciente en los inicios de la enfermedad, el sodio urinario por lo general va a estar por debajo de 25 miliequivalentes. Esto es principalmente porque también, precisamente por la activación neurohumoral patológica que tienen estos pacientes, tienen una gran cantidad de angiotensina 2 principalmente, y hay una gran retención de agua y de sodio en ellos. Ahora, el sodio urinario también puede ser importante como el seguimiento de la enfermedad, porque una vez comencemos a aplicar los diuréticos, si nosotros hacemos una medición fiel a la hora o a las 2 horas luego de dar una carga de diuréticos, vamos a evidenciar que si aumenta considerablemente el sodio urinario, este paciente va a ser un buen respondedor a los diuréticos. Y generalmente esto se relaciona con un paciente que se sigue bien su tratamiento para la falla cardíaca y sigue bien un tratamiento con los diuréticos, la tasa de reingreso no va a ser tan alta. Si ustedes se fijan, todas estas cosas que nosotros tomamos en cuenta para el diagnóstico no son nada concluyentes. Simplemente nosotros vemos un paciente que tiene una descompensación, por ejemplo, de una falla cardíaca, viene con estas alteraciones y si se descarta que tenga alguna patología de base que esté en ese momento impactando, ya nosotros estaríamos ante un síndrome cardiorrenal tipo 1 o tipo 2, dependiendo de cómo la historia del paciente. La fisiopatología que nosotros vamos a abordar es una fisiopatología principalmente también de la tipo 1 y tipo 2, porque entendemos que dependiendo de cuál sea que estemos hablando va a ser muy diversificada. Recuérdense que ahora las vías de la fisiopatología van a ir de arriba hacia abajo. Más adelante vamos a ver la importancia que tiene el corazón derecho sobre el impacto aquí, en el sentido de que la disfunción cardíaca derecha puede producir un aumento de la presión venosa central y por ende tener una gran regurgitación venosa periférica. Esa gran ingurgitación venosa periférica puede llevar un incremento de la presión venosa renal y causar una congestión renal per se. La falla izquierda o de corazón izquierdo puede llevar a un sinnúmero de cosas, principalmente un bajo gasto, y el bajo gasto puede llevar a una hipoperfusión renal, puede llevar a una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como también una hiperactivación del sistema simpático, mucha vasoconstricción que pudiese llevar a una disminución de la perfusión e isquemia renal. Y también podemos ver liberación de varias sustancias, como por ejemplo el caso de la endotelina 1,
que también puede producir mucha vasoconstricción, y también una disminución de algunos vasodilatadores, como por ejemplo el óxido nítrico. Aquí podemos ver otras causas en el sentido de que el paciente y estas entidades se ven como un todo. Si nosotros le sumamos a estos pacientes el uso de IECA, VARA2, AINES y el uso de medios de contraste, entonces estaríamos ayudando a impactar en la enfermedad que puede desarrollar el paciente posteriormente desde el punto de vista renal. La presión arterial reducida, como tal, vamos a ver que se ha propuesto como una de las vías fisiopatológicas que conllevan a la enfermedad. El estudio ESCAPE, que fue hecho en el 2005, que evaluó un poquito más de 400 pacientes, dictaminó que muchos de ellos, porque si ustedes pueden ver el encabezado, estos pacientes le hacían un cateterismo de arteria pulmonar y dependiendo de las presiones aplicaban una mayor cantidad de vasodilatadores y una mayor cantidad de diuréticos. Ellos evidenciaron que los pacientes era una relación bivalente en el sentido de que a menor presión arterial sistólica, el paciente tenía un mayor empeoramiento de la función renal. Sin embargo, algo importante es decir que dentro de los grupos de pacientes estudiados, los pacientes que se relacionaban con una falla renal, pero sin una hipotensión, tenían una peor mortalidad. Me explico de nuevamente. Mayor hipotensión se relaciona con una mayor cantidad de falla renal. Eso es algo sin duda por los cambios hemodinámicos. Sin embargo, en este estudio, paradójicamente, los pacientes que tenían una disminución de la tasa de filtración glomerular, pero sin hipotensión, tenían una peor mortalidad en el futuro. Entonces, por eso es que los datos no respaldan que el bajo flujo anterógrado y la alteración de la hemodinamia sean determinantes primarios en la insuficiencia renal progresiva en la insuficiencia cardíaca. De igual forma, en el estudio ESCAPE, como les voy a mencionar más adelante, se pudo evidenciar que el gasto cardíaco no era directamente proporcional a lo que pudiese ser la caída de la tasa de filtración glomerular. Entonces, pacientes, por más bajo que sea el gasto o el índice cardíaco per se, no se correlacionaba con una peor función renal paradójicamente. Dentro de las adaptaciones neuromorales, ya aquí básicamente comentábamos algunas cosas, entender que este paciente, por hiperactivación de los sistemas que en un momento son de defensa y posteriormente hacen daño, la hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a producir es una mayor retención de sodio y de agua, una mayor cantidad de constricción intrarrenal, lo que puede conllevar entonces una caída de la tasa de filtración glomerular y posteriormente entonces conllevar a un daño renal agudo intrínseco. En cuanto a la perfusión renal reducida, aquí es algo bastante importante que tenemos que ver una vez más el estudio ESCAPE. Aquí, como les mencioné, el gasto cardíaco no era algo indicativo de que el paciente fuese a desarrollar una mayor falla renal. Y en el estudio ADIR, aquí vamos a ver que este registro también importante, más de un 50% de los pacientes que aquí estaban, que eran 105,000, un poquito más, vamos a ver que no cursaban con una presión sistólica baja. De hecho, ellos dicen que 50% tenían una sistólica mayor de 140 y solamente el 2% de todos los pacientes tenían una presión sistólica por debajo del 90 miligramos de mercurio, milímetro de mercurio. Lo que quiero establecer con esto es que a pesar de que obviamente la parte hemodinámica impacta bastante en la génesis del fallo renal agudo, es posible que la mayor génesis no sea por la parte arterial, sino que tenga que ver con esto que vamos a mencionar ahora, que es el aumento de la presión venosa renal. Vamos a ver que en un informe de 58 de 145 pacientes, o sea, el 40% hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda descompensada, desarrollaron un empeoramiento de la función renal. Estos pacientes tenían una presión venosa renal significativamente más alta que aquellos con función renal estable, o sea, 18 versus 12 milímetros de mercurio, y la frecuencia de empeoramiento de la función renal fue más baja en aquellos pacientes que tenían una PVC menor de 8 milímetros de mercurio. De ese mismo estudio se resalta, como ven en el gráfico más abajo, si vemos esto como los cambios en la presión intraabdominal,
a mayor presión intraabdominal, mayores eran los cambios en la creatinina sérica de los pacientes. Hay varios estudios más pequeños que prácticamente trataban lo mismo. La misma descompensación de la falla cardíaca del paciente conllevaba a una congestión renal, y mientras mayor era la congestión renal por una PVC más alta, entonces peor era el fallo renal que se degeneraba. De la misma forma, la dilatación del ventrículo derecho y su disfunción cada vez ha tenido un mayor rol, un mayor papel en cuanto a la disfunción renal que posteriormente puede tener. La elevación asociada en la elevación de la presión venosa central puede reducir la tasa de filtración, como se discutió en la sección anterior. O sea, un aumento de la presión venosa central, puede haber congestión hepática, puede haber congestión renal, y con esto ya es suficiente para tener fallo renal. Y también la dilatación del ventrículo derecho altera el llenado del ventrículo izquierdo y por lo tanto la salida hacia adelante a través de un efecto interdependiente ventricular. O sea que si tenemos dilatación del ventrículo derecho, eso también puede impactar en lo que sería posteriormente el volumen latido, volumen minuto de lo que es el ventrículo izquierdo, y con esto entonces tendríamos una peor perfusión renal en los pacientes. Entonces, al final, si nosotros nos llevamos de estos últimos datos, vamos a ver que realmente la parte venosa, la congestión venosa como tal, tiene posiblemente mayor soporte en estudios de lo que pudiese ser la porción arterial. En cuanto al tratamiento, nosotros vamos a ver lo siguiente. O sea, el tratamiento, algo importante que debemos tener es que, a pesar de que nosotros veamos una relación creatinina elevada, que entendamos que el paciente está en un estado prerrenal, lo importante es salvar al paciente de la condición aguda. Estos son dos estudios que apoyan esto, porque en el SCAPE, que se utilizaron los diuréticos, vamos a ver que se relacionó que a mayor carga de diuréticos pudiese haber mayor hipotensión, peor fallo renal. Sin embargo, no, el paciente, desde el punto de vista de mortalidad, no empeoraba, a pesar de que su falla renal empeoraba. Este estudio de abajo, que es el Everest, vamos a ver efectos de tolvaptan oral en pacientes hospitalizados por agravamiento de la insuficiencia cardíaca. En este estudio se utilizó el tolvaptan. Los pacientes se depletaban bastante de volumen. Mientras más se depletaba, más se relacionaba con una caída en la tasa arterial, pero la mortalidad no varió en este tipo de pacientes. Sí se describe en este estudio que a las 4 semanas la mayoría de pacientes recuperaban su función renal a lo que era habitual. Sin embargo, como podemos ver, los diuréticos nunca vamos a detenerlos. Esto es lo primordial en el paciente. Aparte de que si nosotros vemos las vías fisiopatológicas por las cuales ocurren la enfermedad, obviamente algo importante va a ser mejorar esa dilatación del ventrículo derecho, mejorar lo que es la perfusión renal a través de disminuir esa congestión venosa renal, y vamos a ver que el paciente posteriormente mejora. El cómo usar los diuréticos, si por ejemplo en infusión o en bolus. Este es un estudio ya prácticamente también viejo, que es el DOSE, que son las estrategias diuréticas en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Vamos a ver que aquí se comparó el uso de bolus versus infusión, y realmente no hubo diferencia en cuanto a depletación de volumen. Entonces, no importa cómo lo utilicemos, con tal de que lo utilicemos de forma adecuada, pero ciertamente que en la infusión nosotros tenemos un mayor control, logramos menos hipotensión, y si nosotros tenemos menos hipotensión podríamos tener un mejor impacto en cuanto a la perfusión renal. Entonces vamos a preferir la infusión. Sin embargo, no hay diferencia en cuanto a la depresión de volumen, si es en bolus o endovenoso o infusión. El bloqueo del sistema renina-angiotensina aldosterona como tratamiento es un poco cuesta arriba, porque nosotros sabemos todos que por su mecanismo que disminuye la remodelación cardíaca en los pacientes, en el contexto agudo per se, no podríamos utilizarlo, particularmente si nosotros vemos un empeoramiento de la falla renal en ese momento. Peor aún, si nosotros también vemos que acompañado a esto tenemos datos de hipercalemia. Este estudio, que es el Paradigm HF, sí lo traigo a colación, porque aquí se evaluó la inhibición de la angiotensina nepricilina versus
el enalapril insuficiencia cardíaca. Esto es lo que nosotros conocemos como ARNI, que en el mercado tenemos sacubitril con valsartán. Y en este estudio se evidenció que el uso de los ARNI, comparado con el enalapril, el paciente tenía una caída más gradual de lo que es la tasa de filtración glomerular y tenía una mejor supervivencia tanto cardíaca como renal y tenía menores efectos adversos mayores renales. Importante que se utilizó incluso en un pequeño grupo de pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular compatible con un estadio 3B de enfermedad renal crónica. Entonces, es probable que en la parte aguda nosotros no tengamos ninguna participación, pero en la parte crónica, hasta un estadio 3B, sí tenemos evidencia de que el sacubitril con valsartán pudiese tener un mejor impacto en la enfermedad renal que, por ejemplo, el enalapril y que, por ejemplo, el irbesartán, entre otros medicamentos. Los vasodilatadores que se han utilizado bastante, principalmente la nitroglicerina, vamos a ver que realmente no tienen ninguna participación importante en cuanto a tratamiento. Y de hecho, en este estudio, que también ya hemos comentado anteriormente, que es un registro nacional, se ha evidenciado que los vasodilatadores se relacionan con un mayor grado de hipotensión y por ende con un mayor grado de caída de tasa de filtración glomerular. Por ende, se trataría de no utilizar a menos que sea excesivamente necesario. A esto sí vamos con los fármacos inotrópicos, dobutamina, dopamina y milrinona. Estos medicamentos, en la descompensación de la falla aguda cardíaca, realmente no tienen ninguna participación muy importante. Estos sí son inotrópicos, que nosotros vamos a ver que son importantes utilizarlos en el shock cardiogénico. En esto sí tienen una participación bien establecida. Sin embargo, solamente utilizado en una descompensación de falla cardíaca aguda, vamos a ver que puede mejorar el gasto cardíaco de forma importante y puede mejorar transitoriamente la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, esta mejoría es bastante aguda. O sea, una vez nosotros retiremos la infusión, en el lapso de días y pocas semanas, el paciente puede tener una recaída importante. O sea, que solamente pudiese servir para la parte aguda, pero no se ha demostrado que en su permanencia sean bastante buenos. Entonces, en definitiva, los fármacos inotrópicos solamente tienen cabida en los contextos de shock cardiogénico, pero en descompensaciones como tal, no tienen ninguna cabida. La ultrafiltración es algo que, si nosotros nos fijamos, se ha estudiado en algunos estudios como tal. Les traigo aquí que es el UNLOAD, ultrafiltración versus diuréticos intravenosos para pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Que es el Rapid CHF, y el más importante, que es que es CARES HF. Les comento que todos estos estudios lo que estaban buscando era ver qué le convenía más al paciente para depletar más rápido de volumen, si una alta dosis de diuréticos endovenosos o una ultrafiltración. Las creatininas de la mayoría de estos estudios de estos pacientes no llegaban a estar por encima de 2 miligramos por decilitro. De hecho, el CARES-HF, que es el último de abajo, es el que tuvo la creatinina más alta, que fue apenas 2, la media de los pacientes. Luego, aquí vamos a ver estos pacientes que tienen, tenía 1.5 de media, aquí tenían 1.7. Y como conclusión, en los dos estudios de arriba, vamos a ver que al final se pudo evidenciar que la ultrafiltración versus la infusión de diuréticos hacían que ambos pacientes perdieran peso de la misma manera en el mismo lapso de tiempo, sin tener un impacto en la función renal. El estudio de abajo, que fue más grande realmente y mejor elaborado, demostró que no había diferencia en cuanto a la cantidad de líquido que se extraía, tanto por la vía de la infusión diurética como por la vía de ultrafiltración. Y no solamente eso, sino que también había un mayor impacto en cuanto a la recuperación de la condición renal posteriormente en el paciente. O sea, nosotros vamos a tener una misma respuesta. O sea, yo puedo igual sacarle bien de líquido a los pacientes en los casos con infusión de diuréticos,
Y supóngase usted que el paciente entonces va a tener una menor grado de recuperación de su función renal si es por la vía de ultrafiltración, tomando en cuenta además a todos los riesgos que sometemos al paciente, colocándole catéter y todo eso, por lo que ultrafiltración en los contextos de un síndrome cardiorrenal es algo que podemos guardar en las gavetas, no es algo que para nada está recomendado. Las terapias en investigación como tal, nosotros vamos a tener, por ejemplo, los antagonistas de los receptores de vasopresina, con este estudio que les comenté que fue en el 2007, el Everest. Actualmente en la FDA como tal, nosotros sí tenemos el visto bueno para utilizar el medicamento en los casos de hiponatremia, que es algo que se ve con bastante frecuencia en los pacientes con síndrome cardiorrenal. Sin embargo, nosotros todavía no tenemos la autorización como tal para utilizar el síndrome cardiorrenal, pero aquí se evidenció que se depletaba bien de volumen al paciente, pero que no había un gran impacto en cuanto o diferencia en la mortalidad del paciente. Tienen un buen grado de recuperación de su función renal. Sin embargo, faltarían más estudios para nosotros tener el visto bueno para utilizar este tipo de medicamentos, como toloptan. Sí se puede destacar que de interés que toloptan sale un poquito más caro de lo habitual, para no decir que sale mucho más caro que la furosemida, pero es una terapia que nosotros pudiésemos tener en mano ahí y que realmente faltaría hacer un estudio para ver si nosotros pudiésemos impactar más en la condición renal, en el sentido de que nosotros sabemos que el uso prolongado de diuréticos también puede tener un impacto en la tasa de filtración glomerular y todavía no sabemos si realmente cuál es mejor uno con el otro, aunque sí sabemos que este es más caro. Desde el punto de vista de prevención, esto lo añado más bien como una prevención en los pacientes para síndrome renocardíaco, que son los pacientes que nosotros vemos. Como estadística ya había comentado que los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, a medida que avanza el estadio en el cual está el paciente, también entonces avanza el riesgo cardiovascular del paciente. Aunque les pongo que es en hemodiálisis, obviamente algunas de estas prevenciones también sirven para pacientes que no estén en diálisis, estén, por ejemplo, en un estadio 5 o 4. La corrección de la anemia y el uso de eritropoyéticos cada día tienen un mayor impacto en esta área en cuanto al control de la anemia del paciente. El control estricto de los niveles de tensión arterial del paciente es algo bastante importante. Y aquí yo quiero destacar también algo con relación a una capítulo pasado en cuanto al uso de los inhibidores de la IECA, por ejemplo, y los BRA. Los gringos recomiendan siempre utilizar estos medicamentos con un titrate, que es algo que usualmente nosotros no hacemos, no practicamos. Utilizar las dosis más bajas, vigilar bien al paciente con electrolitos y su función renal subsecuentemente y despacio ir subiendo las dosis. Es una práctica habitual que uno empiece con dosis bastante elevadas de todos los medicamentos, pero lo ideal es ir subiendo la dosis poco a poco. Entonces, un control estricto de los niveles tensionales es algo bastante importante, independientemente del estadio renal, de la enfermedad renal crónica que esté el paciente. La restricción dietética de sodio es bastante importante también para el control de la presión arterial, dializados bajos en sodio, y esto último creo que cada día tiene una mayor importancia, que es el control de metabolismo mineral óseo. Este es un área donde cada vez más los nefrólogos tenemos que estar más formados y debemos comprender en el impacto que tiene el paciente. Si la enfermedad renal crónica es una enfermedad silente como tal, esta es una cápite bastante silente que cuando comienza a detonar, detona de una forma bastante fea. Aquí cabe destacar que en textos de ronco, también, tanto en pacientes que estén en hemodiálisis como pacientes que no estén en hemodiálisis, resalta mucho la importancia de las bioimpedancias en los pacientes para nosotros poder tener una mejor medición de lo que es el peso seco del paciente y de qué tan sobrehidratado esté el paciente. Entonces, el control de la cantidad de líquido adicional en cada diálisis que el paciente tiene es algo vital. Pero también él destaca la importancia de la bioimpedancia en aquellos pacientes que hagan un síndrome cardiorrenal para que el paciente desde que llegue
nosotros realizar una y saber realmente qué tanta sobrehidratación tiene el paciente para tampoco caer en una perpetuación del fallo renal inducida por los mismos diuréticos para no secar de más. El pronóstico de estos pacientes, aquí un buen ejemplo es ver que en un metaanálisis de 8 estudios con más de 18,000 pacientes, 5 de estos eran pacientes hospitalizados y 3 eran pacientes ambulatorios, se vio que el empeoramiento de la función renal ocurrió en el 26% de ellos. La mortalidad por todas las causas fue significativamente mayor en los pacientes con empeoramiento de la función renal en comparación con aquellos con una creatinina sérica sin cambios o aumentados en menos de 0,2 miligramos por decilitro. El riesgo de mortalidad aumenta progresivamente con el grado de deterioro de la función renal. Entonces, realmente, esto es importante porque de cualquiera de las dos vías que nosotros lo veamos, esto va a ser bastante importante porque tanto el paciente cardiópata que tenga un deterioro de la función renal impacta en un pronóstico y en la mortalidad futura, y viceversa, aquel paciente también que es renal y que comienza a tener trastornos cardíacos, ya es un paciente que nos está elevando su pronóstico y su morbimortalidad. Entonces, si ustedes se fijan, como síndrome cardiorenal como tal, no es una patología como tal, sino que son varias vías fisiopatológicas que convergen a deteriorar al ser humano en sentido general. Por eso debemos estar encima de ambos órganos. Estos dos estudios como tal, simplemente se los pongo para que vean y destacar algo que yo comentaba anteriormente, y es que realmente no tenemos estudios que sean dirigidos a un síndrome cardiorrenal per se, sino a falla cardíaca descompensada y ese tipo de cosas. Pero sí para que vean que estos dos estudios fueron los únicos que utilizaron biomarcadores como tal de función renal y que realmente no tenían mucha importancia como tal. Por ejemplo, en este, que fue el CARRES HF que le mencioné en la ultrafiltración, se pudo evidenciar que aunque los pacientes eran ultrafiltrados con esos 2 de creatinina, al hacerse niveles de marcadores urinarios de N-gal, no se evidenció elevación importante del N-gal, lo que puede decir que la elevación de la creatinina no correspondía a una lesión renal como tal, pero sí probablemente a los cambios hemodinámicos que pueda tener el paciente, tanto arteriales como venosos. Entonces, en el ROS también se utilizaron y no se evidenció mucha cabida de estos biomarcadores. Son apenas 2 pequeños estudios donde sí lo tomaron en cuenta los biomarcadores urinarios, pero sí quisiéramos ver en un futuro mayor cabida de estos. Como bibliografía, ya habiendo acabado, vamos a ver que yo utilicé estos textos donde destaco más para la comprensión de todo esto. Este del medio, de Ronco, le agradezco a Francesca que nos los pasó, que es Cardiorenal Syndromes in Critical Care, y obviamente del resto, y el sinnúmero de estudios que hemos citado aquí, que también lo tenemos por acá. Cualquier cosa que quieran tener en mano, podemos compartirlo, tanto los libros como los estudios. Entonces espero que haya comprendido y abrimos paso a la sesión de comentarios y o preguntas.